Hechos, capítulo 1, y el texto es el versículo 8, y de hecho vamos a leer del 6 al 8, por favor, y con el versículo 8 siendo el versículo clave en esta mañana. Y puesto que es un texto más breve, vamos a leer todos los tres versículos juntos. ¿Listos? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos, iglesia. Señor, en esta mañana queremos ser recordados que esto no es nuestra misión, y qué bueno que no es nuestra misión, y qué bueno que no es basado en nuestro poder, es basado en el poder del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a ser discípulos llenos del Espíritu Santo y dispuestos para hacer lo que hay que hacer para que el mundo sepa de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Cambia nuestras prioridades, si es necesario, nuestros planes, si es necesario, y hasta nuestra ubicación, si es necesario. Tócanos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahora estamos en el libro de Hechos, hermanos, y si un pastor estuviese por predicar versículo por versículo el libro de Hechos, comenzaría esa serie de sermones con un sermón de lo general del libro de Hechos. Eso es lo que se va a tratar. Ahora, es trabajo de ustedes aquí predicar los restos del libro de Hechos, pastor, algún día, ¿no? A lo mejor lo han hecho, pero yo voy a dar nada más la introducción al libro de Hechos, hermanos, y me fascina este libro, hermanos, porque tenemos los discípulos del Señor Jesús caminando con nuestro Señor por 3 años, hermanos, y tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego un libro llamado Teorías, Hechos. Amén. Y Hechos, mi Biblia dice, ahora la parte no inspirada es el título, Hechos de los Apóstoles. Y yo quisiera decirlo, hermanos, tenemos que renombrarlo por decir Hechos del Espíritu Santo de Dios. Porque desde el principio aquí la Biblia nos dice en versículo 1, en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, ¿cuál es la siguiente palabra, iglesia? Comenzó, o sea, no solamente Jesús iba a nacer en Belén, a ser crucificado, resucitar, hacer grandes prodigios en su ministerio terrenal, pero eso solamente fue el comienzo, porque ahora lo que Él va a hacer a través de sus discípulos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Él comenzó a hacer varias cosas. Ahora, hermanos, nosotros llegamos al libro de Hechos, y el libro de Hechos nos enseña, hermanos, esta versión importante de la Gran Comisión en versículo 8, y hay que entender el texto, hermanos. Los discípulos extrañan al Señor Jesús, ellos tienen la promesa de que Él va a venir y restaurar a Israel. Ellos están pensando: Señor, ¿cuándo es que usted va a regresar? Eso es la pregunta en versículo 6 al final. ¿Restaurarás el reino a Israel? ¿Cuándo, iglesia? En este tiempo, hermanos. Pero Dios nunca nos dijo exactamente el día y la hora en que Él iba a regresar. Y tengo mis teorías sobre eso, porque sabe qué tipo de gente somos, hermanos. Amén. Él sabe, si nos hubiese dado una fecha, todos nosotros hubiésemos reservado nuestra dedicación y arrepentimiento para la última hora. ¿Cuántos postergamos las cosas importantes a favor de nuestro confort en lugar de hacerlo en el momento? Ahora, Jesús mismo dijo, nadie sabe el día ni la hora. Ahora, esto se otra vez verifica que no nos dio conocimiento de una fecha. Ahora, yo entiendo que por cada mandamiento hay un terco por allá que te va a decir una fecha. ¿Sí o no, hermano? Okay, there's always a knucklehead in the group, okay? Siempre hay alguien
que no puedes simplemente leer un versículo y tomarlo por verdad. Y por eso han dicho fechas y las fechas han pasado y son falsos profetas que dan esas fechas. Siempre falsos profetas, porque Dios no nos dio una fecha, pero hasta que Él venga, esa revelación secreta de cuando Él viene, nos dio algo, poder. Lo tuyo para administrar no es una fecha, lo tuyo para administrar es poder. Amén. Y esa es la idea aquí en versículo 8 o versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y a propósito van a tomar cloro y beberlo, ¿no? Amén. Y vas a ser lleno del Espíritu Santo y vas a estar dando vueltas, así como un loco frente a todos para que te aplaudan. Tampoco. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, me seréis testigos. Es un reto, pero una promesa también. Y me seréis testigos. Y aquí ven el bosquejo de todo el libro de Hechos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, ¿qué queremos decir del libro de Hechos? Bendito sea Dios por este libro, hermanos. Amén. Porque sin este libro quedaríamos con expectativa de que, ahora Señor, ¿qué? Ahora Señor, ¿qué? Y lo que nosotros entendemos del libro de Hechos es algo muy importante, hermanos. Él trabajó para redimir al ser humano. Esa obra se completó por un solo hombre llamado nuestro Señor Jesucristo. Por el derramamiento de su sangre, una vez para todos, no a través de muchos sacrificios, sino de uno. Él selló la redención para su pueblo, hermanos, para todas las edades. Bendito sea Dios. Él dijo, consumado es. Él no muriendo dijo, ayúdenme, dijo, consumado es. La obra necesaria para la redención de todo ser humano ya se completó. Eso es claro. Pero el libro de Hechos prueba algo, que la promoción y predicación de ese mensaje continúa. Continúa. Y gracias a Dios, la salvación era para hombres como Cornelio, para mujeres como Lidia. Amén. El libro de Hechos comienza en Jerusalén, donde es lo que se puede decir el sede del judaísmo. Y lo conquista gracias a Dios. Capítulo 17. Llega a Atenas, el sede de la mitología y filosofía griega, y conquista. Y termina en Roma, el sede del Imperio Romano, y ahí también conquista. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bendito sea Dios, hermanos. El libro de Hechos nos enseña el poder de la extensión de ese evangelio, pero el libro de Hechos es para alguien. Dice versículo 1, en el primer tratado, ¿o quién? O Teófilo. Teófilo quiere decir amador de Dios. Y el reto en esta mañana, hermanos, es simplemente, ¿amas a Dios? Porque si tú amas a Dios y recibes lo que Dios tiene para ti, vas a participar en hechos, amén, lleno del Espíritu Santo para llevar a las naciones el Evangelio. Ahora, vamos a enfocarnos en versículo 8, hermanos. Dice aquí que ellos tenían que ser testigos hasta lo último de la tierra, hermanos. Ahora, primeramente, permítame decir, hermanos, que esto era imposible en sus fuerzas. ¿Están conmigo, hermano? ¿De qué forma? Primeramente, numéricamente, esto fue imposible. Estos fueron los 11 discípulos, estaban al punto de anexar no anexar como ponerle en un anexo, pero añadir, mejor dicho, a Matías, hermanos, ¿sí? Y la Biblia nos dice, con todo el grupo, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como, ¿qué, mi hermano?
120 en número, hermanos. Primeramente, este mandamiento de ir por todo el mundo y de dar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos en todas las naciones, numéricamente fue imposible. Dios no llegó a una mega iglesia, para decir, entre tantos que ustedes, son tantos miles aquí, van a alcanzar el mundo. Él vino a la manada pequeña para demostrar el poder no está en el hombre ni en el número, el poder está en el Espíritu Santo, como dice el texto, hermanos. Segunda cosa, hermanos, esto fue socialmente imposible. Hay que saber quiénes eran los cristianos que caminaron con Jesús. Ellos eran judíos cristianos y por ser judíos eran odiados por los gentiles y por ser cristianos eran odiados por los judíos. ¿Me explico? Y entre los judíos, los pocos que hubo, hermanos, eran hombres del vulgo, gracias a Dios. Dios no fue a la sinagoga de Gamaliel para sacar gente de renombre. Él fue a gente pescando de Galilea. Y con ese grupo, hermanos, que no tenía ninguna posición social, Dios les encomendó una tarea mundial. Ahora, yo me convertí en 1996 cuando Michael Jordan estaba en el cenit de su carrera de básquetbol. Y yo oraba, Señor, sálvese a Michael Jordan. Porque yo pensé, si Michael Jordan se convierte, él va a hablar del evangelio a muchos. Pero hermanos, Pablo dice, no muchos nobles son llamados. Dios no necesita plataformas políticas y gente, hermanos, de mucha audiencia para extender su nombre. Él está buscando gente no llena de política o de fama, sino gente llena del Espíritu Santo. Numéricamente esto fue imposible. Socialmente esto fue imposible. Tercero, económicamente esto fue imposible. ¿Qué dice la Biblia sobre Jerusalén? Hermanos, yo no sé de usted, pero si yo voy a hacer algo que necesita llegar mundialmente, hermanos, se necesita gente de lana. Amén. Ahora soy mexicano, ¿saben de dónde vengo, hermanos? Gente de lana, ¿verdad, hermanos? Eso es la lógica humana. Pero la Biblia dice en Romanos 15:26, estos fueron los pobres santos de Jerusalén. ¿Se necesita dinero para la gran comisión? No, cuando el pastor Mular tiene que regresar a Argentina, el aerolínea United Airlines no dice, ustedes son misioneros, el vuelo es gratis para ustedes. No cuesta hacer la obra misionera. Cuesta, hermanos, económicamente hacer esta obra y la lógica nuestra es obvio. Si yo voy a comenzar algo que va a ir mundialmente, necesito comenzar con gente de billete, pero Dios demuestra el poder no está en el dólar, el poder está en el Espíritu Santo para hacer la obra. Ahora, por último, tecnológicamente esto fue imposible. Hermanos, en esta mañana tuvimos la dicha de estar con los hermanos que están en la radio. ¿Y cuánta gente a través de la radio ha sido alcanzada, hermanos? ¿Sí o no? Con tecnología, hermano. Ahora, yo escuché pues sobre un hombre en el cercano oriente, creo que eran Irán o Irak, que fue genial, fue un cristiano convertido y dice, ¿cómo alcanzar toda gente musulmana? ¿Y sabes qué hizo? Él decidió brindar internet gratuita a la gente en los transportes. Pero ¿sabes qué? Para entrar en su red, ellos tenían que escuchar Juan 3:16. Y hermano, ¿cuánta gente bajo las narices de imperios y dominios que prohíben el evangelio han sido alcanzados por la tecnología en estos días? Pero yo tengo pregunta. ¿Pedro tuvo fanpage de Face? Hermanos, ¿se inventó el auto? ¿Se inventó el avión? ¿Se inventó el tren? ¿Se inventó el motor combustible? Todavía la tecnología, hermanos, era en contra de ellos. No existía, hermanos. En lugar de ir en autos, ellos iban en chanclos o en burros máximo.
Imagínate que Dios te diera la tarea de alcanzar todas las naciones y lo único que tienes es un caballo para hacerlo. La única tecnología era la más moderna, era un burro. Hermanos, aunque esto fue tecnológicamente imposible, nosotros vamos a ver que se hizo. No en el poder de una plataforma, de una red social, aunque no estoy en contra de eso, lo ocupemos, amén, hermanos. Ocupemos la tecnología, pero el poder no está en la tecnología, el poder está en el Espíritu Santo de Dios para que el alma se convierta, hermanos. Ahora, hermanos, repito, numéricamente, socialmente, económicamente, tecnológicamente, esto fue una obra imposible. Ahora lo que vamos a hacer en esta mañana es subir al avión y volar encima del libro de Hechos en brevedad para ver lo que Dios hizo, hermanos, y para que también participemos. Miramos ya versículo 15, y Dios es cuidadoso a través del libro de Hechos para enseñarnos números o lo que pasó, hermanos. Ahora, nosotros no estamos en el ministerio en cuestión de números para que la gente nos aplaude, pero respetamos los números porque cada número representa una alma que fue salva. Y mire lo que la Biblia nos dice en versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120. ¿En qué, mi hermano? ¿Y qué es tan cuidadosa la Biblia de enseñarnos? Que estos discípulos no se preocupaban por nada más ni nada menos de estar llenos del Espíritu Santo de Dios, hermanos. A veces en iglesias nos preocupamos, ¿cómo hacer el sitio web? ¿Cómo diseñar el logotipo? Y ni estamos preocupados de que estemos llenos del Espíritu Santo o no. Eso debe ser nuestra primera preocupación. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, la obra de la Gran Comisión se va a llevar a cabo por nosotros. Automáticamente. Ahora, capítulo 2, hermanos, tenemos a Pedro lleno del Espíritu Santo de Dios. Él predica, sale versículo tras versículo de su boca. Y la Biblia nos dice, hermanos, en capítulo 2, versículo 41, estamos todavía en Jerusalén, la primera fase de Hechos 1:8. Y la Biblia nos dice, hermanos, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como, ¿qué dice iglesia? 3,000 personas, como alrededor. Ahora, gracias a Dios, hermanos, eso fue un buen domingo, hermanos. Amén. ¿No diría que es un buen domingo? 3,000 salvos. Y no estoy hablando de esos eventos que la gente planifica hoy en día en iglesias, hermanos. Estoy hablando de una real obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando la gente se convierte, se bautiza y se añade a la iglesia. No se convierte, se bautiza y se desaparece y nunca vuelven. Se añadieron para ser discípulos, así como Dios dice. Ahora, la iglesia que en capítulo 1 tenía 120, ahora tiene a menos 3,120, pero ellos no tenían un mandamiento de solamente crecer una iglesia y luego descansar en sus laureles, hermanos. La Biblia nos dice en versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y gracias a Dios, el Señor, amén, a través de ellos, pero el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Capítulo 4, por favor, hermanos. Ya que vamos leyendo el libro de Hechos, hay una creciente oposición entre los líderes religiosos y esta iglesia, teniendo favor con todo el pueblo, sí, en capítulo 2, pero también con otros del pueblo empezaron a causar mucha fricción, empezaron a amenazarles, y la Biblia nos dice en capítulo 4, después de sanar a través del poder de Dios, en capítulo 3, un hombre en el templo, fuera del templo, en una puerta que se llama la Bella, era notorio. La gente farisea, la gente saducea, los judíos no podían parar. Era un milagro obvio. Y llega la atención aquí, capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen
en Jesús la resurrección entre los muertos y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día porque ya era tarde. Mira el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué iglesia? Creyeron. Y eso es lo único necesario para la salvación. Y el número de los varones eran como 5,000. Este versículo está en balde ahí por accidente. Dios es cuidadoso de decir otros 5,000, gracias a Dios, se añadieron. Y podemos interpretarlo de dos formas. Ya la iglesia creció hasta 5,000, o en este otro momento, 5,000 más se anexaron a la iglesia y se añadieron. Entonces tenemos, hermanos, a menos 5,000 en la iglesia, pero tal vez hasta más que 8,120 por lo que dice el texto, hermanos. Ahora, estamos en Jerusalén todavía y la Biblia nos dice en el libro de Hechos capítulo 5. Por favor, vayan allá. Ya les mandan y les mandan a no predicar en el nombre de Jesús, pero ellos tuvieron, hermanos, un Salvador que nos dice, predícalo. Y no importa, hermanos, si el hombre te dice no predica, no dé. Si Dios te dice predica y da, pues predica y da. Y la Biblia nos dice, capítulo 5, hermanos, en el versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote. Ahora traen el mero, el gato gordo, amén. The big fat cat guy, para intimidarlos. Y luego dice, versículo 28, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Y ahora mira lo que se dice. Y ahora habéis llenado a, ¿qué ciudad, iglesia? Jerusalén, de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hermano, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes han llenado Oklahoma City con toda la doctrina de Cristo? ¿Pueden decir que han hecho su trabajo totalmente? Yo no me atrevo a decir eso. Nunca me atreveré a decir eso. Yo vivo en una ciudad de 3 millones de personas, hermanos. Buenos Aires, pastor, ¿cuántos en Buenos Aires? 13 millones. Hermanos en Cristo. Nosotros no podemos construir un edificio y decir, qué buen grupo está, hermanos. El éxito o la obediencia de la iglesia no tanto se demuestra en si llenamos aquí el templo, es que si llenamos la ciudad de la doctrina de Cristo. Pero lo que digo aquí es esto, hermanos. Esto no es un pastor diciendo, llené toda la ciudad de la doctrina. Sácame foto para yo tenga pues más fans en mi Facebook. Esto es el enemigo del evangelio admitiendo algo. Y que lo hace más verificado. Pero Jerusalén no solamente era toda la frontera misionera. Ellos tenían que ir más allá a Jerusalén. Capítulo 7 y capítulo 7, estamos en Jerusalén todavía. Esteban el mártir muere por su amor para Cristo. Y la Biblia nos dice, hermanos, lo que pasa. Está uno de los más como sobresalientes entre los fariseos, un fariseo de fariseos, Saulo, hermanos, que mientras que la gente está apedreando a Esteban en Jerusalén, como aquí está mi ropa, deme para que le dé una buena pedrada, ¿sí? Él está organizando todo Saulo. Y la Biblia nos dice, capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde, hermano? En Jerusalén. Y mira lo que la Biblia dice, algo muy curioso. Y eso es donde, hermanos, Hechos 1:8 se encaja perfectamente con Hechos 8:1. La Biblia nos dice, y todos fueron, ¿qué, mi hermano? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria sobre los apóstoles. Ahora, hermanos, sepan algo. El diablo está en contra de la gran comisión. Hasta él no tiene perdón, hasta dispuesto a matar a cristianos que prediquen su mensaje. Pero sepan algo del diablo. Siempre se ahorca con su propio nudo. Amén, hermano.
Porque el diablo viene para perseguir a la iglesia. La iglesia había llenado Jerusalén, pero Jerusalén era la primera frontera y las dos siguientes eran Judea y Samaria. ¿Y dónde fueron esparcidos estos? A Judea y Samaria. Y versículo 4 es cuidadoso para enseñarnos lo que hicieron. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes buscando abogados. No lo dice. Ellos dijeron, pues tenemos un mandamiento. Amén. El mandamiento era de ser un testigo, de ser una luz. Y la Biblia dice que ellos fueron por todas partes. Y esto, salvo los apóstoles, dice la Biblia que ellos fueron por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Ellos amaban más a Cristo que a su propia vida, su propio terreno, hermanos. Y bendito sea Dios. Ya las próximas dos fases de la obra misionera está en pie, porque ahora tenemos cristianos en esos dos lugares, hermanos. Ahora, permítame hacer una pausa, porque llegamos a capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, y Dios sube las mangas para enseñarnos su plan internacional. Hay que entender, toda la tierra se pobló por un hombre llamado Noé, que tenía 3 hijos después del diluvio. ¿Me explico, hermanos? Ahora, en esos 3 hijos tenemos Sem, el padre de los judíos, tenemos a Cam, el padre del continente africano, y luego tenemos a Jafet, el padre de lo que se pobló lo de Europa. Ahora, hermanos, pregunto, ¿Dios no quiere que gente de esas 3 culturas y lugares sean salvos? Claro que sí. Lo que ocurre en capítulo 8, Dios empieza con un hijo de Cam llamado el eunuco etíope. Y Dios remueve a Felipe el evangelista de un gran avivamiento en Samaria para ir, ¿para cuántos? Uno nada más. Un hijo de Cam se salva en capítulo 8. Ahora, en capítulo 9 tenemos la conversión de Saulo a Pablo, hermanos, un hijo de Sem. Bendito sea Dios. Un judío se convierte a Cristo. Bendito sea Dios. Y luego en capítulo 10, hizo falta a los europeos, hermanos. Pero un italiano comiendo su espagueti llamado Cornelio, hermanos, desesperado, buscando a Dios, pero a través de religión, se convierte a Cristo. Y Dios enseñando, estoy al punto de hacer una obra internacional. Y yo voy cosechando de cada cultura la gente para la gloria de Dios, hermanos. Y la Biblia nos dice, hermanos, para ir avanzando, capítulo 11, después de esa conversión de Saulo, hermanos, el evangelio llega a una ciudad que se llama Antioquía de Siria, que está al norte, con frontera con Israel. Y luego, hermanos, otra Antioquía que está en medio de Turquía, que se llama Pisidia. Ellos reciben el evangelio, hermanos, y Pablo empieza a administrar. Y la Biblia nos dice, hermanos, en capítulo 11, si puedes ir allá, capítulo 11, la Biblia nos dice en el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo a Esteban, refiriendo otra vez a Hechos 8, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre, que es una isla en medio del mar, y Antioquía, pero dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los que, mi hermano, ellos todavía no habían avanzado hacia otras culturas, aunque era el plan de Dios, hermanos. Entonces, la Biblia nos dice qué pasó allí, hermanos. Dice la Biblia en versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creó, y se convirtió al Señor. El misionero no fue solo, fue con el Señor. La mano del Señor estando con él, y se convirtieron muchos ahora en tierras lejanas de Jerusalén, donde todo esto comenzó. Repito, iglesia, esto era imposible numéricamente, socialmente, económicamente y tecnológicamente, pero en una época, hermano, sin tecnología, con una iglesia de una manada pequeña y odiada, hermanos, y con pocos, ya el evangelio se está esparciendo, hermanos. Y la Biblia nos dice, hermanos, ahora vamos a Hechos 17. Hechos 17. Vamos aterrizando el avión, hermanos. Amén. Un hermano me invitó a un buffet, hermanos, eso cortó como 15 minutos de la predicación. Cuando él dijo buffet,
voy. Capítulo 17, hermanos. El Evangelio, como hemos visto, Judea, Samaria, amén, Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra, ¿sí? Ahora, nosotros hemos visto el Evangelio ir a Judea, fue a Samaria en capítulo 8, hermanos. Ahora se está yendo a la próxima frontera enorme de ir hasta lo último de la tierra. Y aquí en capítulo 17, Pablo está, hermanos, en Macedonia, comenzando aquí en Tesalónica, y luego yendo con el ojo de irse, después de algo de persecución, a Atenas. Hermanos, la Biblia nos dice, hermanos, lo que pasó cuando él estuvo está en Tesalónica, está versículo 2, discutiendo con ellos, y luego ellos hacen un alboroto, y luego la Biblia nos dice, hermanos, si puedes ir a versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos, ¿qué hermano? Que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Y repito, esto no es un pastor diciendo, mira cuánta gente viene a mi iglesia. Esto es un enemigo del Evangelio diciendo, admitimos algo. Ustedes han trastornado el mundo. Y lo que tengo, hermanos, que decirles en esta mañana, el mundo está de cabeza. ¿Sí o no? El mundo está de cabeza, necesita ser trastornada. Cuando el pastor estaba leyendo Salmos 96, los ídolos del pueblo, hermanos, acaban. Yo vivo en Santa María, Malacatepec, México, hermanos. Es un pueblo bastante católico con el ídolo, el Padre Jesús. Ellos, hermanos, ellos adoran un ídolo. ¿Me explico? Y hermanos, los cohetes que van poniendo en cada ratito hacia ese ídolo. Cuando tienes un Dios mudo y muerto, tienes que hacer mucha bulla. Nosotros somos el opuesto. Nuestro Dios hace las proezas y callados delante de Él. Pero hermanos, la noche antes de tomar el vuelo, hermanos, haciendo cohetes 4, 5, 5:30 de la mañana, cada ratito, celebrando, hermanos, un ídolo del pueblo. Algunos de ustedes vienen de eso y entienden exactamente lo que estoy diciendo. Pero de que un hombre crea algo y lo idolatra, hermanos, eso es un mundo de cabeza, hermanos, ¿sí o no? Ahora, hermanos, hemos conocido, hermanos, he sentado con un hombre llamado Wiki. Wiki fue tirado a la calle al año y medio de edad. Año y medio de edad. Tirado no a un vecino, a la calle. Alguien lo recogió, pero siempre supo, yo soy la persona que no tiene valor, nadie me ama. Wiki se hizo drogadicto, se puso tatuajes sobre todo el cuello. Me acuerdo sentándome con Wiki, hermanos, y con lágrimas cayendo encima de esas tatuajes en su cara. ¿Cómo podían dejar a un niño de 1 año y medio? Pero en las mismas escuelas, el evangelio es prohibido y la droga abunda. El mundo está de cabeza, mis hermanos. Y no podemos simplemente venir aquí los domingos y sentarnos y actuar como que todo está bien, hermanos. Todo no está bien en el mundo y tenemos un evangelio para trastornar el mundo y ponerlo de pie otra vez, hermanos. Ahora, apenitas estamos pasando la mitad del libro de Hechos y ellos dijeron, ustedes trastornaron al mundo entero. Ahora, el versículo obviamente no es, lo tomamos, pero no es que ellos alcanzaron a todo el mundo. Esa es la gente dice, ustedes han hecho un gran impacto. Ahora, capítulo 28, hermanos. Vamos allá a aterrizar bien el avión. Dios puso un sello sobre Pablo, le había dicho, así como testificaste de mí en Jerusalén, vas a testificar de mí ¿en dónde? ¿En qué ciudad, hermano? En Roma, ¿sí? Ahora, Dios puso un decreto sobre Pablo y tengo noticias. Si Dios dice que vas a predicar en Roma, tengo noticias. ¿Vas a predicar dónde? En Roma. ¿Qué pasó, hermanos? Algunos hombres estaban ayunando. No vamos a comer hasta que matemos a este cuate. Ustedes saben la historia.
Tengo noticias, esos tristes murieron de hambre, hermanos. Porque ellos dijeron, lo vamos a matar. Y Dios dice, lo voy a conservar vivo porque en Roma tengo ministerio para él. Ahora, él va, sube un barco, hermanos. Y siempre que el misionero sube a un transporte, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Lo sabemos, hermano. Ahora, Pablo sube un barco y yo tengo, no sé de ustedes, pero yo tengo una ley sobre las tempestades. Cuando dan nombre a una tempestad, don't get on a boat, bro. No subas un barco cuando va a haber una tempestad que le nombran, hermanos. ¿Sí? Ahora, hay tempestades todo el año, pero allá por la Florida, cada otoño, vienen tempestades, huracanes y les nombran, ¿sí o no? Hurricane este, ¿no? Euroclidón llegó al mar donde precisamente estuvo Pablo. Pablo tuvo decreto divino sobre él. Vas a ir a Roma. Euroclidón no iba a interrumpir eso. Por fin sale a Malta, el diablo lo quiere matar otra vez. Se le encima en su mano, pues una serpiente, ¿no? Y Dios instantáneamente lo sana, porque Dios tenía un decreto sobre él para predicar en Roma. Él llega por fin a Roma. Y la Biblia nos dice, hermanos, en capítulo 28, versículo 30. Y Pablo permaneció. Usted diría, Pablo, ¿no estás cansado? Pablo, no va, me fascinó lo que dijo hermano Mular, porque tengo el mismo plan. Jubileo no existe en mi diccionario. I'm going to preach and then I'm going to die. That's it. Predicar y morir, eso es toda la vida. Y prefiero que me sepulten en el pueblo donde yo vivo, hermanos. Yo quiero ser sepultado en México. Esa es la idea. You live, you preach the gospel, and then you die. And then you come back to the same city in the millennial kingdom and you get to be part of it. Okay? Pero mire lo que dice, hermano, versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y buscó abogados para defenderlo. Tampoco dice el versículo. Dice, y recibía a todos los que a él, ¿qué, mi hermano? Y lo que sabemos de Filipenses es que guardianes romanos bajo los narices de Roma estaban entrándole. Dice, los de la casa de César os saludan por allá, como que los guardas llegaban con sus espadas. Oye, tú tienes algo que no tenemos. Tenemos dinero, tenemos fama, tenemos espada. ¿Pero qué tienes, Pablo? Pues Cristo. Permíteme compartírselo. Y muchos se convirtieron. Y mira lo que la Biblia dice, versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La Biblia no dice y predicó, predicando. Amén. La misión seguía, hermanos. Amén. Pablo, ¿no alcanzaste a muchos? Iglesia, ¿no fuiste de Jerusalén a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra? No es tiempo de hacer otra cosa, no, predicando y enseñando continuamente porque la misión sigue. Y ahora, hermanos en Cristo, permítame decir algo. Yo tengo una regla de interpretación bíblica. ¿Listo? Cuando Dios manda algo, tú puedes mandarlo como predicador. Cuando Dios está en silencio sobre algo, como el autor de Hebreos, no voy a predicar quién piensa es el autor de Hebreos. Porque Dios no lo dice. ¿Me explico, hermanos? Pero cuando algo es sugerido, puedo sugerir algo. ¿Me explico? Ahora yo pregunto, hermanos, muchos de los libros en nuestro Nuevo Testamento, incluyendo toda la Biblia y el libro de Apocalipsis, terminan con una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Amén. Amén. Este libro no termina con la palabra amén. Quiero sugerir que la ausencia del amén allí es por algo. Es porque la misión sigue. Y si Dios hubiera puesto ahí un amén, usted y yo, por nuestra carnalidad y flojera espiritual, hubiésemos dicho,
Lo que se hizo, se hizo. No hay un amén. Se necesita más misioneros y más obreros, más rutas, más folletos, más Biblias, más traductores, hermanos. Amén. Se necesita gente que ama a Cristo más que a su propia vida. Se necesita, hermanos, de cristianos que dijeron, Dios me permitió venir de otro país a vivir en Estados Unidos, no para lograr un sueño americano, sino para ser convertido, para regresar a mi pueblo en México, en Guatemala, en Sudamérica. Amén. Y decir, eso es lógico. Usted dice, eso es especial dejar Estados Unidos. No es especial, es culto racional, mi hermano. Sacrificio no es lo que hace un misionero. Sacrificio es lo que hizo Cristo. Y nuestro sacrificio no es sacrificio, es culto racional. Hermanos, le felicito. Conocí la iglesia en otro templo y más reducido y menos gente. Hay un grupo aquí. Hay algo bendecido aquí. Pero ten cuidado de construir un edificio tan bello y sentarse y decir, hicimos todo. You haven't done nothing. Comparado con la misión, no he hecho nada. No he hecho nada. Estamos en una reunión con el pastor y me llama un adicto. Luego, me están mandando gente para golpearme. ¿No cree que Luis Felipe existe para escuchar el evangelio? Pero yo no he hecho nada. Porque la misión sigue. La cuestión es qué voy a hacer sobre esta misión. Iglesia, no estés pensando en dinero. Estés pensando en ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahí comienza Hechos, ahí termina Hechos, con discípulos empoderados por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te llena, oh mi hermano, por supuesto vas a ser un testigo y vas a participar para que otros lo sean en pueblos lejanos. Vamos a hacer algo en esta semana.